Hay una pregunta que queda acá en el aire. El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchis, ¿se puede cortar solo y ofrecer un 30? Bueno, la verdad que hay provincias que pueden dar otro ejemplo. Santa Fe siempre tuvo una línea de diferenciación con respecto al gobierno nacional. Pero nunca con brechas tan altas. Yo Bueno, digo pero por el siempre por condicionamiento encima político, ¿no? Porque en general todas las provincias en los últimos 10, 15 años han visto cómo bajan los ingresos propios con los impuestos que cobre cada provincia y el presupuesto general de todas las provincias, que antes se componía por un 60 o 70% de ingresos propios, ahora baja a un 40% y la mayor suma de dinero llega de fondos nacionales. Sí, pero es un condicionamiento político. Es un condicionamiento, Florencia, pero yo estoy seguro de que más que el 19,5% que ofrecieron pueden ofrecer, O sea, entonces nosotros estamos de acuerdo en discutir conjuntamente con Nación el financiamiento de la educación, porque para nosotros es una obligación del Estado Nacional no desentenderse del sistema educativo, porque si no estamos hablando de la caída de todo esto que hablamos de las pruebas PISA y demás, que tanto se llenan la boca hablando de calidad educativa y demás, esto es una gran mentira si eso no tiene plata atrás. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, también estamos de acuerdo en ver que la actitud del gobierno provincial no busca separarse de eso. Bueno, si pueden ofrecer el 40%, el 50%, no lo sé. Sé que mucho más que el 19% pueden ofrecer. O sea, ni siquiera hay un gesto en eso, porque si vos del 19 ofreces el 20,2, no es un gesto. Es lo mismo con una pequeña reforma del 0,7. Ofreces el 20,5, es lo mismo. O sea, la provincia de Santa Fe puede hacer una oferta mucho mejor que la que está haciendo, y por lo menos de lo gestual, tratar de separarse. No lo han hecho. No lo han hecho. Javier, no, pero aparte, yo quería resaltar algo, un dato no menor, que es por primera vez en muchísimos años, incluso podemos retrotraernos hasta el Reute mismo, el presupuesto educativo bajó porcentualmente con respecto al presupuesto del año anterior. O sea, lo asignado, no solamente en materia salarial, sino para toda educación, es menor que el año pasado. Entonces, es una línea política. Se está invirtiendo en otros lugares, veremos qué, pero en educación se está gastando menos que el año pasado, porcentualmente, ¿no? Y además, bueno, la situación está clara, digamos, esto viene en sintonía con lo que ocurre en el sector educativo a nivel nacional. Hay una fenomenal transferencia de recursos del sector público al sector privado. Nosotros ahora estamos hablando de aumentos. Bueno, el mes que viene aumenta la nafta, otro 8%. Eso es plata de los que cargan combustible, de los trabajadores, de los que se suben al colectivo, que va a parar a las empresas exportadoras de petróleo. Es un subsidio del Estado Nacional a la exportación de petróleo. Macri en Expoagro aseguró la transferencia de 2.000 millones de dólares al sector agrícola ganadero. Bueno, ahí está claro, digamos, cuál es la política educativa, cuál es la política financiera, cuál es la política económica en general de este gobierno. Nosotros estamos enfrentando claramente esa política general que tiene en lo educativo estas consecuencias, ¿no? El desfinanciamiento del Programa Nacional de Formación Docente, la eliminación del Fondo Compensador Salarial, los programas socioeducativos, los coros, las orquestas, las radios, pero además esta importante cantidad de dinero que se transfiere para el Fondo de Incentivo Docente, que se va a quedar congelado, y ya de hecho eso es una pérdida importante del poder adquisitivo del salario del trabajador docente frente al avance de la inflación, que según los números del INDEC de enero y febrero ya está en el 4%, primer bimestre del año, con una caída del consumo importantísima, y si no hay mayor inflación es precisamente por eso, porque va a haber una gran recesión. O sea que es un escenario complejísimo, y me parece que estar planteando una negociación entre el 19, el 20, el 21 es inaceptable por los trabajadores, porque ya tenemos un retraso salarial del orden de entre el 8 y el 10% del año pasado, con una expectativa no menor al 25% este año, y vamos a ver qué es lo que ocurre el mes que viene con el impacto de luz, gas y combustible. Andrés, cuando abríamos, vos hacías un comentario del tema de las posturas a nivel nacional, no solo del gobierno. Sí, de lo que uno escucha por los medios nacionales, en realidad yo desconozco qué es lo que pasa en Chaco, Santiago del Estero, Formosa y otros lugares, salvo Mendoza por una relación familiar en la cual por decreto Cornejo puso un aumento. Pero la pregunta básica es esta, que es la de todos los años. ¿Es imposible seguir con el reclamo dando clases? Si nosotros estamos sentados hoy acá es porque estamos de paro. Pero no es un planteo respecto de Infinito particular, porque venimos siempre en otras cosas. Lo que digo es, lo que pone el debate educativo en la agenda es el tema salarial. La verdad es que si nosotros siguiéramos dando clases
nos impondrían el 20% por decreto, y eso tiene un efecto cascada que es terrible, porque en realidad si todos los trabajadores aceptáramos el 19-20%, es posible que la inflación no pase de ese parámetro. Ahora, no lo va a pasar a costa de una terrible recesión, a costa de pérdidas de fuente de trabajo, a costa de cierre de fábrica de nuestros propios, los padres de nuestros propios alumnos. Entonces nos parece que el paro no es una causa, es una consecuencia. Nosotros todos estos reclamos los venimos trayendo desde noviembre. Llegamos a este punto y expresamos este conflicto en forma de una medida de fuerza que es el paro. Pero el paro no es el problema. El problema son la falta de política para evitar los paros. Nosotros todo esto lo podríamos haber discutido antes, toda esta situación la podríamos haber discutido antes, e incluso cuando no se hubiera discutido... Hace 40 años se podría haber discutido la educación. Pero por supuesto. Pero ahí tenés el otro gran problema. Como nosotros tenemos que dejar de ver la educación, digamos, desde el punto de vista idílico, donde lo vemos más de una vez. Acá lo que hace falta es una profunda reforma, pero no una profunda reforma educativa, es una profunda reforma, es una profunda reforma de país. La revolución educativa se hace con mucho más dinero. Entonces vos tenés que sacarle dinero a los lugares donde más pueden aportar para ponerlo en el sistema educativo. Esto no va a pasar. Y mientras nosotros nos manejemos de esta manera, va a faltar plata para infraestructura, va a faltar plata para equipamiento pedagógico, va a faltar plata para la creación de escuelas, va a faltar plata para los docentes. Es decir que, perdón, vuelvo. Sí, sí. No se puede, ya a esta altura, con todo lo que vos acabás de explicar y puntualmente para este año, sus reclamos o su advertencia, por llamarlo de alguna manera, en noviembre, miren, si no arreglamos esto, no van a empezar clases, va a haber conflicto. Al margen de eso, entendido está, por parte mía, obvio, ¿no? No se puede seguir el conflicto y el reclamo dando clases. Pero nosotros tenemos el ejemplo del año pasado, porque ¿qué pasó con Esteban Bullrich? Fue el ministro estrella, el gran negociador en el 2016, cerró una paritaria de forma rapidísima. Se jactaba él, se vanagloriaba de ser el mejor negociador del Gabinete Nacional, tuvo una paritaria, después se desdijo, hubo problemas políticos, pero las clases comenzaron. Durante todo el 2016, nosotros vinimos discutiendo con el Gobierno Nacional, a nivel, la CETERA, ¿no? Diferentes temas, sobre diferentes ejes, educación técnico-profesional, Programa Nacional de Formación Docente, mejoras de infraestructura escolar, fondos, bueno, no hubo ninguna respuesta. Digamos, sí. Ahora en 2017... En 10 meses de discusiones, no hubo respuesta sobre capacitación a docentes, infraestructura... La paritaria tenía previsto a nivel nacional como a nivel provincial, y en esto hay una sintonía clara de las políticas que están desarrollando tanto Nación como las provincias, que a partir del mes de agosto se ponían los sindicatos docentes y el Gobierno Nacional y los sindicatos docentes y los gobiernos provinciales a evaluar el impacto de la inflación sobre el salario de los trabajadores docentes. Y eso no pasó, no ocurrió, o sea que arrancamos las clases normalmente en 2016, desde abril a febrero de este año no hubo ninguna respuesta a nuestros reclamos. Es más, en noviembre cerraron el Programa Nacional de Formación Docente, dejando 2.600 tutores académicos en la calle, 400 empleados del Ministerio de Educación en la calle. No transfirieron la plata que tenían que transferir a las provincias para pagar los salarios. El Gobierno Nacional se comió 1.800 millones de pesos y ningún gobernador dijo nada. Los únicos que estamos reclamando somos los sindicatos. No hubo una actualización, como estaba previsto en la paritaria 2016, del salario mínimo docente a nivel nacional. No hubo actualización. El gobierno tenía que actualizarlo nomás, porque ya estaba previsto, no puede ser menor al 20% por encima del salario mínimo nacional, el salario mínimo móvil. Bueno, todo eso no se cumplió. Entonces, que hoy haya un paro previsto para el 15 y 16 de marzo y 21 y 22 y con posibilidades de que esto se sostenga en el tiempo, es consecuencia del incumplimiento de Bullrich y Macri en el 2016 y del incumplimiento del gobierno provincial en el 2016, que eran paritarias casi textuales la copia, porque estaban en la misma senda política, digamos, con el mismo criterio. Lo único pero que... hay una cosa, porque para completar lo de Javier, yo lo planteo al revés. Si no hubiera paro, ¿los gobiernos le darían un salario digno a los maestros? Yo creo que si nosotros no hubiéramos hecho paro ahora, nos estarían pagando el 20% aumento, el 19,5%. Esta es la realidad, porque también siempre se pone el conflicto sobre el lado de los docentes, y en realidad el conflicto es de dos partes.
Entonces, si los docentes El tuviéramos... conflicto de dos partes. Si nosotros estuviéramos dando clases ahora, seguramente a los docentes les hubieran aumentado por decreto el 19,5%. Entonces, si nosotros estaríamos como gremio diciendo, nosotros estábamos en una actitud abnegada de los compañeros, dando clases, no nos aumentarían el sueldo. Porque Martín. la gente se saca el problema encima y los gobiernos se lo sacan de esa manera. Entonces, la verdad es que siempre recae sobre el sector docente el coso, porque evidentemente quien toma la medida de fuerza, y quien se come los aprietes, quien se come el mal humor social son los docentes. Ahora, el conflicto de dos partes. Yo estoy seguro que si no hubiera conflicto, le aumentan por decreto el 19%.